Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a vivir un momento realmente especial, un momento lleno de emoción y cariño, porque les tenemos preparado un vídeo que estoy segura que les tocará el corazón. ¿Han oído hablar de Can Yaman, el famoso actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo? Pues bien, hoy les mostraremos algo que va más allá de su faceta como estrella. Veremos cómo Can, con su enorme corazón, decide sorprender a su madre, cumpliendo un sueño que ella ha tenido desde hace mucho tiempo. Prepárense para un viaje lleno de ternura, porque este vídeo está cargado de momentos conmovedores y una relación madre-hijo realmente inspiradora. Y antes de empezar, como siempre, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, déjenos un like si les gusta lo que vamos a ver. ¡Vamos allá! Todos conocemos a Can Yaman por su talento en la actuación, su carisma innegable y su atractivo físico que lo ha convertido en un símbolo en muchos países. Pero detrás de la estrella internacional, hay un hombre con fuertes lazos familiares, especialmente con su madre, Gulden Yaman. Can siempre ha hablado abiertamente sobre la importancia de su familia en su vida y cómo su madre ha sido un pilar fundamental en su carrera y en su crecimiento personal. Ella lo ha apoyado incondicionalmente desde sus inicios, creyendo en su talento incluso cuando otros dudaban. Y esa fe inquebrantable es algo que Can valora enormemente. Ahora bien, ¿cuál es ese sueño que Can decide hacer realidad para su madre? Pues bien, Gulden siempre ha sido una apasionada de los viajes, de conocer nuevas culturas y de explorar el mundo. Sin embargo, debido a diversas circunstancias, no siempre ha tenido la oportunidad de viajar tanto como le gustaría. Siempre ha soñado con visitar Italia, un país que le fascina por su historia, su arte, su gastronomía y su gente. Ha leído libros sobre Roma, Florencia y Venecia, ha visto innumerables películas ambientadas en esas ciudades y ha recopilado postales y fotografías de los lugares más emblemáticos. Italia, para Gulden, es mucho más que un destino turístico, es un sueño hecho realidad. La fascinación de Gulden por Italia se remonta a su infancia. Creció escuchando historias de sus abuelos, quienes habían inmigrado brevemente a Italia durante la posguerra. Aunque regresaron a Turquía, las anécdotas de su tiempo en Roma y Nápoles quedaron grabadas en su memoria. Siempre contaba historias de la amabilidad de la gente, del aroma de la pizza recién horneada y de la majestuosidad de los monumentos antiguos. Esas historias, junto con su amor por el cine italiano neorrealista, alimentaron su sueño de conocer Italia. Y Can, consciente de esta pasión de su madre, decidió que era el momento de hacer ese sueño realidad. Planeó todo en secreto con la ayuda de algunos amigos y colaboradores cercanos, para que la sorpresa fuera aún mayor. No quería que Gulden sospechara nada, así que fue muy cuidadoso en cada detalle. Reservó vuelos, hoteles de ensueño, organizó tours privados por las ciudades más hermosas y hasta aprendió algunas frases en italiano para poder comunicarse con la gente local y sorprender a su madre aún más. La planificación fue meticulosa. Can sabía que no podía permitirse ningún error. Contrató a una agencia de viajes de lujo especializada en viajes sorpresa para asegurarse de que cada detalle estuviera perfecto. Desde la elección de los hoteles boutique con vistas panorámicas hasta la reserva de restaurantes con estrellas Michelin, todo fue pensado para complacer los gustos de su madre. Incluso se puso en contacto con algunos chefs famosos en Italia para organizar cenas privadas y clases de cocina personalizadas para Gulden. Imaginemos la escena: Gulden recibe una llamada inesperada de Can. Él le dice que tiene una sorpresa para ella, pero que no puede revelarle de qué se trata por teléfono. Le pide que se prepare, que empaque una maleta con ropa cómoda y elegante, y que esté lista para salir al día siguiente. Gulden, obviamente, está intrigada y emocionada. No tiene ni idea de lo que le espera, pero confía plenamente en su hijo y sabe que, sea lo que sea, será algo especial. La noche anterior, Gulden apenas pudo dormir. La emoción la mantenía despierta. Repasó mentalmente todas las posibles sorpresas que Can podría tener preparadas. ¿Sería una fiesta de cumpleaños adelantada? ¿Un viaje a algún lugar exótico en Turquía? Nunca imaginó que podría ser algo tan grande como un viaje a Italia. Empezó a empacar con cuidado, eligiendo sus mejores vestidos y sus zapatos más cómodos. También incluyó sus libros favoritos sobre Italia, por si acaso tenía tiempo para leerlos. Al día siguiente, Can llega a casa de su madre con una sonrisa radiante.
La abraza con fuerza y le dice que está lista para la aventura. La lleva al aeropuerto, donde la espera un vuelo PRI. Vado con destino a Roma. Guldem no puede creer lo que está pasando. Está abrumada por la emoción y las lágrimas empiezan a brotar de sus ojos. Cal la abraza nuevamente y le dice: «Mamá, te mereces esto y mucho más. Siempre has estado ahí para mí y ahora es mi turno de hacerte feliz». El jet privado estaba decorado con flores y fotos de Guldem. La tripulación la recibió con una cálida bienvenida y le ofreció champán y canapés. Mientras el avión despegaba, Guldem miró por la ventana, con el corazón lleno de gratitud y amor. Sabía que este sería un viaje que cambiaría su vida. El viaje a Italia es simplemente espectacular. Can y Guldem visitan el Coliseo Romano, el Foro Romano, la Fontana di Trevi, el Vaticano, la Capilla Sistina y muchos otros lugares emblemáticos de Roma. Caminan por las calles adoquinadas, disfrutan de la deliciosa gastronomía italiana, prueban la auténtica pasta y la pizza napolitana, y se deleitan con el exquisito gelato. Guldem se siente como si estuviera viviendo un sueño hecho realidad. En Roma, Can contrató a un guía turístico privado que era un experto en la historia de la ciudad. Pasaron horas explorando las ruinas antiguas, aprendiendo sobre la vida de los emperadores y la grandeza del Imperio Romano. Guldem quedó impresionada por la magnitud del Coliseo y la belleza de la Capilla Sistina. También disfrutaron de paseos nocturnos por la ciudad, admirando la Fontana di Trevi iluminada y la atmósfera romántica de las calles romanas. Luego viajan a Florencia, la cuna del Renacimiento. Visitan la Galería de la Accademia, donde admiran el David de Miguel Ángel, el Ponte Vecchio, la Catedral de Florencia y los jardines de Boboli. Se pierden por las estrechas calles de la ciudad, descubriendo pequeñas tiendas de artesanía y talleres de artistas. Guldem se maravilla con la belleza y la historia de cada rincón. En Florencia, Can reservó un taller de pintura para Guldem, donde pudo aprender a pintar al estilo renacentista. También visitaron el taller de un famoso artesano de cuero, donde Guldem pudo crear su propio bolso personalizado. Por las noches disfrutaron de conciertos de música clásica y ópera en los hermosos teatros de la ciudad. Finalmente llegan a Venecia, la ciudad de los canales. Navegan en góndola por el Gran Canal, visitan la Plaza de San Marcos, el Palacio Ducal y el Puente de los Suspiros. Se enamoran de la atmósfera romántica y misteriosa de la ciudad. Guldem se siente transportada a otro mundo, un mundo de ensueño y fantasía. En Venecia, Can organizó una serenata en góndola para Guldem, donde un grupo de músicos cantó canciones italianas tradicionales mientras navegaban por los canales. También visitaron la isla de Murano, donde aprendieron sobre el arte del vidrio soplado, y la isla de Burano, famosa por sus casas de colores brillantes. Por las noches disfrutaron de cenas románticas en restaurantes con vistas al Gran Canal. Durante todo el viaje, Can se encarga de que su madre se sienta cómoda, relajada y feliz. Le dedica todo su tiempo y su atención, conversando con ella, riendo juntos y compartiendo momentos inolvidables. Se toman muchas fotos y vídeos para guardar como recuerdo de esta aventura única. Can le regala a Guldem un diario de viaje para que pueda escribir sus pensamientos y emociones, y para que nunca olvide este viaje tan especial. El diario de viaje se convirtió en el tesoro más preciado de Guldem. Cada noche antes de dormir, escribía sobre sus experiencias del día, describiendo los lugares que había visitado, la gente que había conocido y las emociones que había sentido. El diario se llenó de anécdotas, reflexiones y dibujos, convirtiéndose en un recuerdo tangible de su viaje a Italia. Pero la sorpresa no termina ahí. Can también organiza una cena especial en un restaurante con vistas al Coliseo Romano. Invita a algunos amigos cercanos de Guldem para que la acompañen y celebren este momento tan especial. Durante la cena, Can pronuncia un emotivo discurso en el que expresa su amor y admiración por su madre. Le agradece por todo lo que ha hecho por él y le dice que siempre estará a su lado. Guldem, emocionada hasta las lágrimas, le responde con palabras de agradecimiento y amor. Le dice que es el mejor hijo del mundo y que se siente muy orgullosa de él. La cena fue un evento memorable. Los amigos de Guldem la felicitaron por su viaje y le contaron historias divertidas sobre Can cuando era niño. El ambiente era festivo y lleno de alegría. Al final de la noche, Can le regaló a Guldem un collar de diamantes con la forma del mapa de Italia, como un símbolo de su amor y gratitud. El viaje a Italia no solo cumple un sueño para Guldem, sino que también fortalece aún más el vínculo entre madre e hijo.
Khan demuestra una vez más su gran corazón y su amor incondicional por su familia. Nos enseña que el éxito profesional no lo es todo en la vida, y que lo más importante es el amor, la familia y la felicidad de nuestros seres queridos. Al regresar a Turquía, Güldem se sintió renovada y llena de energía. El viaje a Italia le había dado una nueva perspectiva de la vida y la había inspirado a perseguir sus propios sueños. Decidió tomar clases de italiano y comenzó a planificar su próximo viaje a Italia, esta vez con sus amigas. Este gesto de Can Yaman nos recuerda la importancia de valorar y cuidar a nuestros padres, de estar presentes en sus vidas y de hacerles felices. A veces, las cosas más sencillas son las que más significan para ellos. Un abrazo, una llamada telefónica, una visita inesperada o un simple "te quiero" pueden hacer una gran diferencia. Y si tenemos la posibilidad de cumplir sus sueños, ¿por qué no hacerlo? La felicidad de nuestros padres es nuestra propia felicidad. Después del viaje, Can y Güldem se volvieron aún más unidos. Pasaban más tiempo juntos compartiendo comidas, viendo películas y hablando sobre sus vidas. Can se dio cuenta de lo importante que era dedicar tiempo a su familia, a pesar de sus compromisos profesionales. Y hablando de felicidad, las imágenes de Güldem disfrutando de su viaje por Italia son realmente conmovedoras. Se la ve radiante, llena de energía y de ilusión. Es evidente que este viaje ha significado mucho para ella y que lo recordará toda su vida. Y eso, sin duda, es el mejor regalo que Can le pudo haber dado. El viaje se convirtió en un tema recurrente en las entrevistas de Can. Siempre hablaba con orgullo sobre la experiencia de su madre y la alegría que le había dado poder cumplir su sueño. El gesto de Can inspiró a muchos fans a hacer algo especial por sus propias familias. En resumen, el vídeo que hemos visto hoy nos ha mostrado una faceta diferente de Can Yaman, una faceta más humana, más cercana y más conmovedora. Nos ha enseñado que detrás de la estrella internacional, hay un hombre con un gran corazón que ama profundamente a su familia, especialmente a su madre. Nos ha recordado la importancia de valorar y cuidar a nuestros padres, de estar presentes en sus vidas y de hacerles felices. Y nos ha demostrado que el amor, la familia y la felicidad de nuestros seres queridos son lo más importante en la vida. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí. Ha sido un placer compartir esta historia con ustedes. Ver la felicidad en el rostro de Güldem y el amor incondicional de Can me ha llenado el corazón de alegría. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya inspirado a hacer algo especial por sus seres queridos. Y ahora, me gustaría saber qué les ha parecido este vídeo. ¿Qué les ha parecido el gesto de Can Yaman? ¿Qué sueño les gustaría cumplir a sus padres? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos y familiares para que también se emocionen con esta historia, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. La historia de Can y Güldem Yaman es un recordatorio de que los actos de amor y bondad, grandes o pequeños, pueden tener un impacto significativo en la vida de los demás. Es una lección sobre la importancia de valorar las relaciones familiares y de hacer todo lo posible para hacer felices a nuestros seres queridos. Y es una inspiración para todos nosotros a seguir el ejemplo de Can y a convertir los sueños de nuestros padres en realidad. Porque al final, la felicidad de nuestros padres es un reflejo de la nuestra.